Bendecidas noches, familia. Saludos. Dios les bendiga. Lunes. Estamos viendo la semana, la última semana de Cristo aquí en la tierra como humano, como hombre. Y vimos ayer lo que fue el Domingo de Ramos, ¿no? Y hoy, lunes, Jesús se levanta bien temprano por la mañana y sale de la casa él estaba en Betania, en la casa de sus amigos, de Lázaro, María y Marta, y él se va con sus discípulos hacia Jerusalén y pasan por al lado de una higuera muy frondosa, muy llena de hojas, y se acerca para buscar el fruto, para buscar los higos, y no halla ningún higo. Y lo que hace Jesús es maldecir esa higuera para que nunca más haya de fruto. Y aprovechando estas situaciones de la naturaleza, de la creación, Jesús aprovecha para darles una enseñanza a sus discípulos sobre que un árbol tan frondoso, tan lindo, tan lleno de vida y demostrando que está tan bien, que no dé frutos, les daba la posibilidad de enseñarles sobre la hipocresía que vivía el grupo religioso, que era el que traía a Dios a la gente, los intermediarios del Señor, los que tenían que hablar de su Padre y de Él mismo. Esa casta religiosa no estaba haciendo otra cosa sino que alejar a la gente de Dios. Y les demostró de que aquellos que por fuera o desde lejos o según lo que podían ver eran personas religiosas, santas, representantes de Dios aquí en la tierra, pero si no tenían verdadero fruto, iban a ser cortadas y echadas al fuego. Así que Jesús con sus discípulos siguió hacia Jerusalén. Y cuando entró al templo, nuevamente fue al templo y fue al atrio de los gentiles, que era la parte más exterior del templo, que estaba en la parte de afuera del templo, que era el lugar donde la gente que no era judío, y sobre todo las cosas que no eran del pueblo, llegaban de todas partes del mundo y podían llegar hasta ahí nada más. Y ellos venían a adorar al Dios de los judíos. Y en ese lugar estaban todos los que vendían todas las cosas para presentar de adoración. Una eran las palomas, los corderos que la gente, como se venía de lejos o que no eran judíos, tenían que presentar los corderos, las palomas, las tórtolas para adorar, para pedir perdón, para tener un tiempo de adoración con Dios, iban y las compraban ahí. Pero ¿qué pasaba? Este lugar se había convertido en un área comercial, no un área donde los que no eran del pueblo podían venir a adorar. Y la otra era de que en ese lugar ellos hacían negocios, pero la compra estaba sujeta a los deseos de ellos, porque si vos les ibas a comprar al mercado, al cordero para presentarlo para el sacrificio, la adoración, como presentarlo como una ofrenda, si venías de comprarlo en el comercio del pueblo de Jerusalén o otros negocios, los mismos sacerdotes decían que era impuro, que no estaba bien para el sacrificio. En tanto, en cuanto vos compraras a ellos, estaba bien para presentar. Esto hacía de que la gente tuviera que pagar mucho más por ese animal para el sacrificio. Y la otra era que tenían que traer las ofrendas de dinero al templo. Y
traían monedas de uso corriente de sus lugares de origen, o bien monedas romanas, y en el templo no se aceptaban esas ofrendas. Ellos usaban unas monedas viejas de los judíos del templo, entonces vos tenías que tener esas. Entonces vos tenías que comprar o cambiar, o sea, venían con dólares a cambiar por pesos. ¿Y qué hacían? Ellos tiraban muy alto el costo, o en nuestro caso hoy sería de que te reciben el dólar en vez de en 1.000 pesos, te lo recibían en 500. Y vos tenías que pagar mucho más por el valor de esas monedas. Y esas monedas tenían un sistema que era para esa casta hipócrita religiosa que te hacían comercios y ganancias de esas cosas, ¿no? Y la otra era de que el templo estaba rodeado del atrio de los gentiles y era el lugar para cortar camino para entrada y para salida a Jerusalén o hacia el Monte de los Olivos. Entonces pasaban por ahí, y ese lugar, como no pasaban por la vista de los romanos, era un lugar de un colador, se diría, ¿no? Un lugar donde pasaban las cosas que no querían que se vean. Y así que eso, cuando lo vio Jesús, partió su corazón, porque aparte de alejar a la gente de Dios, estaban haciendo un comercio ilegal ante los ojos de Dios y ante los ojos de las autoridades. Y Jesús repitió unas palabras que están en Jeremías 7:11, que dice: con estas actitudes, con estas formas, con su inmundicia, han convertido el templo en una cueva de ladrones. Tanto hizo Cristo ahí, que fue volver a tirar todo, a romper, a intentar sacar esto y demostrarles de que estaban muy equivocados con lo que estaban haciendo. Y el dolor de Cristo, viendo de que su casa estaba con una pared que le impedía al mundo llegar a Dios. A veces nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras formas de vivir son también la pared para que otros puedan conocer a Jesús. Y el Señor los echó con látigo, porque está muy lejos de su voluntad. Y luego vinieron dos judíos helenistas, que aparentemente eran griegos, que no eran judíos, que vinieron a ver a Jesús, y lo vinieron a ver a Felipe, y Felipe lo fue a ver a Andrés, su hermano, y luego fueron a verlo a Jesús, y le presentaron a estos griegos que querían verle a él. Y él dice de que es el momento de su muerte ha llegado, el momento de la manifestación del propósito por el cual vino aquí a la tierra se había cumplido. En Juan 12:23 lo dice que Juan 12:23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué tremendo, ¿no? Decirles al mundo judío de ese momento de que su hora había llegado, y de que si el grano de trigo no caía y muere, y el tamo que tiene se pudre y cambia y muere, no va a producir fruto.
y haciendo acordar lo que venía a la mañana, había hablado con sus discípulos por el tema de la higuera. Si no das fruto, vas al fuego. Si alguno me sirve, sígame, le decía, en alusión a que los griegos, que no eran el pueblo judío, si a él le servían, que lo siguieran, porque donde él estaban sus servidores, él iba a estar ahí, y si él estaba ahí, iba a estar Dios con ellos. Mi Padre le honrará. Luego vienen los eruditos de ese tiempo y le traen preguntas, cuestionamientos, generan dudas, y él los confronta. Durante todo este tiempo los confronta y les hace ver su ignorancia espiritual. Por ahí su conocimiento de las escrituras y de las leyes y prohibiciones y permitidos que tenían por sus leyes posteriores a las escrituras, ¿no? Pero no revelación de la verdadera palabra de Dios. Y cuando Jesús después dice de que su hora ha llegado, mi alma está turbada, estoy rogándole a Dios que lo salve de esta hora que iba a pasar, pero a pesar de eso Jesús le dice a su Padre que glorifique su nombre, que haga su voluntad, ¿no? Y en el 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo, y decía esto para hacer entender que de su muerte iba a morir. Jesús iba a ser ese imán que iba a traer a todo el mundo, porque aquí con estos muestra de que esa puerta se abre de par en par, no solamente para el pueblo judío, sino para todo el mundo, para toda la humanidad. La salvación iba a ser para todo aquel que en Él cree, para todo el mundo. Y se abren esas grandes promesas que después hace Jesús a todos, ¿no? Las promesas de que los que crean en Él se iban a tener la vida eterna. Y va a ser todo por Él, en Él y para Él, y por amor a Él. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que no tiene a Cristo en su corazón está perdido y va a la condenación eterna. Por eso es tan importante entender lo que pasa en esta semana para poderle abrir todas las puertas de nuestro corazón, todas las puertas de nuestra vida a Cristo, para que Él ocupe el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Hoy, el lunes, fue un día de la demostración del poder mesiánico de Jesús, dice el pastor Deiros. Es la manifestación de un Cristo que pone límites bien establecidos, ¿no? Hasta dónde puede llegar el mundo, hasta dónde tiene que llegar Dios. El mundo tiene que llegar hasta un límite. Dios no lo tiene. Pero yo tengo que ponerle al mundo ese límite para que no entre en mi corazón. Ahora la pregunta es, como la higuera que nos hace el Señor, ¿no? ¿Das fruto? ¿Estás dando fruto? Que es el resultado del obrar de Cristo en tu corazón, del Espíritu Santo de Dios en tu vida. ¿Está mostrando al Cristo vivo? ¿O estoy siendo como esa higuera con un follaje externo que por lo general es por esfuerzo, ¿no? Que se mantiene, tratar de mantener la santidad, pero no es posible. No es posible. Porque cuando vienen las situaciones, las pruebas, los problemas, sale lo que hay adentro. Dice que la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca.
A veces lo que decimos, el resultado de las situaciones nos provocan de que explotemos, que salga basura de nuestras vidas, es porque hay mucha basura en nuestro corazón. Por eso tenés que hacer como hizo Jesús, se le agarró el látigo y limpió a todo, sacó afuera todas esas cosas. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para ser sanados. Sanás tu corazón de esa forma, con la confesión. Este lunes plagado, lleno de estas situaciones de emoción, Cristo nos marcó la necesidad primaria que tenemos de limpieza y de dar fruto. Si no hay fruto en nuestras vidas, corre peligro nuestra vida espiritual. Permitámosle al Señor que obre en la profundidad de nuestro corazón. La pregunta es, ¿seco o lleno de fruto? Para el lunes. Amados, los bendigo en el nombre de Jesús y los abrazo. Saludos.